apropiación indebida de nuestros valores culturales, especialmente también de la diablada. Y primeramente vamos viendo cómo Puno, en el Perú, algunos investigadores justifican de que la diablada es peruana y que se baila desde hace mucho tiempo. Así, Omar Aramayo, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP e historiador peruano, indica que la diablada aparece por primera vez en la cerámica y alfarería mochica Perú, Chimú, y en la escultura lítica Pucara, donde se encuentran elementos cromáticos y formales chinos y tibetanos. La vestimenta sacra cristiana, que fue usada como una profanación en el siglo XVIII por los tupacamaristas, o sea, los de Tupamaru, ¿no?, en los pueblos de Puno, Llave, Juli, Pomata y otros. Bueno, o sea, él está hablando de ciertas figuras que se encuentran en cerámica, ya sea en vasijas, ¿no?, y continúa indicando que se debe tomar en cuenta los mapas culturales más que los geopolíticos, ¿no?, y que Bolivia es territorio que perteneció al Alto Perú. Bolivia es la hija del viejo Perú y sus creaciones culturales pertenecen a ese estado. Se danza para propiciar la extracción de minerales. Por eso aparece en Puno, que tiene su fundación española, porque los españoles descienden de las riquísimas minas de plata de Laica Cota. La diablada, sigue indicándole, es porque se originó en el Perú, o sea, ahí estaría la diablada originaria, ¿no?, porque se ha desarrollado en el Perú y porque miles de puneños la danzan en un calendario dancístico durante todo el año y especialmente con motivo de la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Eso es lo que dice este señor Omar Aramayo. Ahora, tenemos también el punto de vista del señor Luis Urbiola Montesinos, en Puno, Perú, donde empieza escribiendo que la diablada es de origen boliviano, primero indica él, ¿no? Luego, en las primeras décadas del siglo XX, durante las festividades de la Virgen de la Candelaria en Puno, fue visitado por conjuntos bolivianos que fueron danzando la diablada, o sea, interpretando la diablada por ese tiempo. Asimismo, algunos puneños cuya actividad económica era el comercio, solían viajar a las principales ciudades de Bolivia, entre ellas Oruro, ya tenían una idea clara de lo que era la danza de la diablada y que se iba generando en esa región. La irradiación económica y social de Bolivia sobre Puno y la conexión lacustre, que era vía fluida entre Perú y Bolivia a través del puerto de Puno, dice. Esto hizo de que mucha gente boliviana comience a llegar a Puno y bailar la diablada. Por esa vía llegaron, dice, trajes, vestimenta, danzantes, en fin. Bueno, y entonces vamos viendo también lo que iba ocurriendo con las llamadas caravanas, las que partían, según dice de Oruro, ¿no?, e iban con trajes, con máscaras, iban también bailarines, coreógrafos,
luego bandas de metal o cobres, como les llaman, y todos ellos iban hacia el norte de Chile, y allá comenzaban a acompañar a las danzas de diablada que se iban formando. También se sabe de que algunos coreógrafos iban a Santiago de Chile y allá al Ballet Folclórico de Chile fueron enseñando cómo bailar la diablada. Y entonces de esa manera vemos lo que ha ido ocurriendo en Puno, donde ellos justifican propiamente que la diablada es de ellos. ¿Por qué? Porque apareció en aquella época donde existía el Alto Perú. Y luego, como ya fue con la independencia y demás de las naciones, también hubo la independencia de Bolivia. Y ahí cambió de nombre. En lugar de Alto Perú se llamó República de Bolivia. Bueno, pero ellos dicen de que la diablada y todas las manifestaciones culturales y demás bolivianas también son del Perú porque formaron una sola nación, Alto Perú y Bajo Perú. Pero tampoco eso es algo que justifique que la danza de la diablada sea una danza puneña o del Perú, tampoco. De acuerdo a los de Taxi Service, que eran unos taxis grandes amarillos que más o menos por principios de los años 70 iban y hacían sus viajes hacia Puno. Y ellos llevaban las caretas, llevaban los trajes y demás de la diablada y también bailarines. Bailarines que iban a bailar a ese lugar por devoción a la Virgen de la Candelaria. Entonces llevaban trajes, danzas, en fin, y allá bailaban juntamente con algunos peruanos que se sumaban a las danzas. Es así que cada año se trasladaban desde aquí de La Paz hasta Puno en esta clase de movilidades. Claro que después ya con el paso del tiempo desaparecieron los de taxi service y bueno, ya habían otras formas de llegar a Puno y bailar en la fiesta de la Candelaria. También vemos, ¿no?, de que la diablada, según lo que indican los puneños, eso pertenece a un calendario folclórico que se va desarrollando durante todo el año. Ahora en el Perú hay también bordadores bolivianos que se han ido a vivir allá y que hacen los trajes para los bailarines. Tal el caso de la tienda El Quirquincho, que está regentado por un señor orureño que abrió su tienda de bordados allá. Y asimismo se sabe que hay muchos bordadores y de tal suerte de que ya no llevan en cierto modo los trajes de acá para venderlos allá, sino allá ya hay bordadores que hacen los trajes de las danzas nacionales. Más o menos por fines de 1980, principios de los 90, por ahí, nos llegó a Bolivia un video que había filmado el que era embajador de Bolivia en el Perú, donde se veía claramente las danzas bolivianas interpretadas por peruanos como danzas peruanas. Claro, lo ideal hubiera sido que él, que estaba ahí como embajador, podía tomar el micrófono y agradecer que se bailen las danzas bolivianas en el Perú, ¿no? De tal suerte de que ya se estaba sentando una nacionalidad nuestra en el Perú. Y bueno, él manda y nos reúne
nos reúnen las autoridades del ministerio, que entonces era Instituto Boliviano de Cultura y luego Secretaría de Cultura. Y ahí estuvimos Fernando Cajías, estuve yo y también algunos otros invitados, que tuvimos oportunidad de ver el video. Entonces redactamos una nota indicando de que esas danzas son bolivianas y tienen su historia, tienen sus propias características y demás, y que hacemos la protesta respectiva para que se respete nuestra cultura. No sabemos si esa carta fue al Perú o no, pero se hizo esa nota de reclamo ante esa filmación que había hecho el embajador de Bolivia en el Perú respecto a un festival de danzas que se presentó en un coliseo en Lima. Ya con todo esto vamos viendo cómo el Perú se va apropiando de nuestras cosas y muchas veces nosotros ni siquiera protestamos. Y recién nomás hace poco que hablábamos, ¿no?, de que la morenada es boliviana, y al mismo momento estaban sacando una nota respectiva de la alcaldía de Puno, donde se indicaba que la danza de la diablada es una danza peruana. Y mediante las resoluciones respectivas de la alcaldía de Puno. Entonces ahí vemos, ¿no?, claramente cómo se realiza esta apropiación de nuestras danzas por parte del Perú. Y hasta ahora seguimos arrastrando todo eso con motivo de la morenada, de los caporales y de varias danzas. Bueno, veamos qué es lo que pasa, por ejemplo, con Chile. Y entonces aquí hablamos ya de la Virgen del Carmen de la localidad La Tirana, en Chile. ¿Y cómo es? ¿Qué antecedentes hay sobre esto? Dice, a su regreso de Chile al Perú, Diego de Almagro, en 1536, llevaba consigo a un gran número de nativos presos, siendo quizá la más importante la ñusta Huillag, que habría sido hija del inca Huáscar. Pero cuando los yanaconos se descuidaron, lograron todos ellos escapar y se internaron hacia los bosques de Tamarugos y allá fundaron un pueblo. Al mando de todos ellos estaba la ñusta Huillag, jurando matar a todo cristiano que se acerque por esos lugares. Fueron derrotados varias veces los españoles y no pudieron tomar ese pueblo, de tal suerte que a raíz de eso a esta ñusta la denominaron La Tirana. Y así, de esa manera es que con el pasar del tiempo, ese pueblo adquirió ese nombre de La Tirana, que está bastante cerca a Iquique, 84 kilómetros que lo separa de Iquique. Luego cuentan de que Huillag se había enamorado de Vasco de Almeida, del portugués, y luego por el pueblo fueron ambos muertos. Bien. Ahora, en esta localidad de La Tirana, con motivo del 16 de julio, o sea, la fiesta de la Virgen del Carmen, se realizaba también una entrada folclórica, donde dicen que intervenían los conjuntos chilenos, bailarines chilenos, los cuales eran encabezados por unos demonios, que con el pasar del tiempo esos demonios utilizaron el traje de la diablada de Oruro. Y de esa manera, poco a poco,
estos diablos fueron conformando una danza, la danza de la tirana. Esta es esa danza en sus primeros tiempos. Ahora ya bailan con los trajes de la Diablada de Oruro, con bandas que tocan como las bandas orureñas, en fin. Pero así empezó. Lo que nos demuestra de que esta danza de la tirana no es una danza nueva. Es decir, no es una danza, digamos, demasiado antigua, ya que la encontramos en las fiestas de la Virgen del Carmen. Inclusive se habla de que cuando Pinochet estaba de gobernante de Chile, en la plaza bailó la danza de la tirana, ya pero con el nombre de Diablada Chilena. Y de esa manera comenzaron a ir a distintos lugares dentro de Sudamérica y presentarse como Diablada Chilena, con todos nuestros trajes y demás. Inclusive, con motivo de los 500 años del descubrimiento de América, en Sevilla se habría presentado esta danza como la Diablada Chilena. Y así, de esa manera, es de que ellos comienzan a bailar nuestra danza en distintos lugares. Luego también podemos hablar e indicar, ¿no?, de que han habido inclusive historiadores chilenos que en algún momento han dicho de que esta danza es danza boliviana. Pero siempre hay gente, digamos, que quiere indicar o hablar sobre el origen de estas danzas como danzas de otros lugares. Por ejemplo, aquí se habla, ¿no?, de que tenía mucho que ver esta danza, dice, con ciertos aspectos y demás culturales chilenos. Y nuevamente hablamos de la tirana, ¿no?, donde dicen, ahí nació esta danza y se ha ido desarrollando. Bueno, pero la historia nos da la razón. Y hemos ido viendo cuál ha sido el origen de la Diablada y cómo hasta ahora se sigue interpretando esta danza, que es, en cierto modo, una especie de sello de nuestra nacionalidad. La Diablada, si bien se baila casi gran parte de los departamentos que forman nuestra patria, también encontramos diabladas que han salido en giras a distintos países. Así han habido danzas de diablada que se han bailado en el Viejo Mundo, en Asia, en Estados Unidos, España, París. Y bueno, de alguna manera también nuestra diablada ha tenido su valor y asimismo esta nuestra danza ha comenzado a hacer conocer que está en base esta danza a nuestra cultura, es parte de nuestra cultura. Ahora, claro, que hay danzas de diablos por todo lado, también es la verdad, pero cada danza tiene sus características propias. En Venezuela hay como unas más o menos 5 o más danzas de diablos, los diablos de Yare, por ejemplo, y otras, ¿no?, que tienen características muy diferentes a lo que es nuestra diablada. Y así encontramos danzas en China, también encontramos en, danzas así de diablos en Japón.
cuando la primera delegación boliviana de folclore salió del país rumbo a Europa, que esto había sido más o menos por los años principios de los 50, por ahí, ¿no? Contaba don Jaime Medinaceli de que en todo lado la diablada que presentaban siempre era muy bien aplaudida, gustaba mucho. Pero cuando llegaron a un lugar de China, en cierto modo casi nadie les aplaudió. Entonces esto les llamó la atención y fueron preguntando por qué. Y entonces en un templo chino encontraron diablos saltando. Claro, no con nuestra ropa, pero sí que había existido la danza de diablos en ese templo. Bueno, yo creo que con todas estas acotaciones y demás, hemos ido demostrando de que la danza de la diablada es una danza nacional, una danza boliviana, con estas características que tiene. Y que el Perú y Chile, bueno, van a continuar seguramente con la interpretación de nuestra danza, especialmente en el Perú, porque van allá a bailar por devoción, ese es el gran problema. ¿Cómo se puede impedir la llegada de la gente a un lugar que está yendo a bailar por devoción? Es jugar con el aspecto religioso. Entonces aquí surge un interrogante. ¿Qué hacer? No podemos impedir la llegada de gente al Perú que está yendo a bailar por devoción a la Virgen de la Candelaria. Pero lo único que podríamos exigir sería que al menos todos ellos hablen de nuestra diablada y hablen de nuestra historia. De tal suerte que cuando se presente la diablada se agradezca que el Perú está bailando una danza boliviana. Sabemos que el tango es argentino, pero imagínense que hablemos del tango por el hecho mismo de que pertenece a la cultura sudamericana. Y que con ese pretexto el tango la bailaríamos también nosotros como parte de nuestra historia y cosas. Y no es así. El tango es argentino. Lo mismo, por ejemplo, que otras danzas que se presenten en otros países que tienen sus propias características, pero que son de allá. La guarania, por ejemplo, del Paraguay, no podemos decir nosotros que somos dueños de la guarania. Eso es del Paraguay. Y así, por ejemplo, la marinera es peruana. Y no podemos decir que por el hecho que se baile con pañuelos sea como nuestra cueca es boliviana tampoco, ¿no? Entonces acá lo que se tiene que hacer es indicar el origen, la fuente de donde ha salido esa expresión musical. Bueno, yo creo que con estos datos que hemos ido indicando, demás, tenemos lo necesario como para poder hacer una defensa de nuestra cultura. Bueno, gracias a todos ustedes y nos veremos en otra oportunidad con otras conferencias. Alegría,